Ya son muchos los videos en la comunidad y en este mismo canal centrados en Kurohige, Marshall D. Teach o Barba Negra, como prefieran llamarlo. Sin embargo, a la luz de los nuevos episodios, nos interesa volver a revisitar el trayecto que ha recorrido este personaje y su evolución, pero sobre todo el camino que lo ha llevado a ser de antagonista a villano, probablemente principal de la serie. Tomemos esto como una especie de epílogo a la serie de videos que le he dedicado a este personaje al que tanto cariño le tengo. Kurohige es un personaje que nos muestra cómo la corrupción se puede imponer a tu voluntad. Es, en esencia, la otra cara de la voluntad heredada, aunque en el comienzo se nos presenta más como un opuesto de Luffy, en el sentido de antagonista, precisamente porque no parecía oponerse en todo a nuestro protagonista, sino hacer una especie de fuerza de equilibrio contraria con sus propios intereses que, a veces, iban en detrimento de Luffy, pero otras veces no. La prueba más contundente de esto sea quizás el discurso sobre los sueños, que es al mismo tiempo y de forma paradójica un monólogo de Kurohige que parece mantener consigo mismo y con sus voces interiores. Este discurso pronunciado en Hashab nos dice mucho más de lo que pensamos sobre las múltiples entidades que posiblemente habitan el cuerpo y la mente de Kurohige. Pero es todavía una lucha que no ha culminado. Los sueños de las personas nunca mueren, clama Barba Negra. Pero ¿de quién es el sueño que no termina? En su caso, ¿de él mismo o de las fuerzas que lo corrompen? Somos como el soñador que sueña y luego vive dentro del sueño. Pero ¿quién es el soñador?, preguntaba David Lynch en su serie Twin Peaks. A partir de esta presentación, asistimos, tal vez sin darnos cuenta, a la transformación interna de Kurohige, quien a medida que va cumpliendo ciertos objetivos, se va dejando corromper para seguir una voluntad que no sabemos si es exactamente la suya. A manera de ilustrar esta cuestión, tenemos un momento clave en la guerra de Marineford, cuando Teach absorbe los poderes de la Gura Gura no Mi. A la luz de la nueva información disponible sobre las voluntades de las Akuma no Mi, podemos pensar que esta escena es simbólicamente una violación directa a las voluntades heredadas, casi como romper las leyes de la física en el mundo de One Piece. Aunque a decir verdad, One Piece es una obra de fantasía más que de ciencia ficción y, como decía Borges, ¿acaso toda obra de literatura es, a su manera, simbólica? Es así que esta paulatina transformación de Teach no se nos muestra de manera explícita, sino a través de símbolos, de escenas significativas, pero en buena medida metafóricas. Y es que toda su transformación es una gran metáfora de las consecuencias que puede tener heredar una voluntad, si el personaje que la hereda carece de sus propios sueños y motivaciones legítimas, cuando el personaje no se deja arrastrar por sus ángeles o demonios internos. Al mismo tiempo, estos demonios internos tienen también una correlación con lo físico, y las aleatorias transformaciones físicas que ha sufrido Kurohige a lo largo de One Piece son una muestra de lo cambiante que es su persona en esa dificultad para imponer su propia y única voluntad como predominante. Es así como llegamos a otro momento clave en la historia, cuando Kurohige finalmente se muestra como villano en todo su esplendor. Esto ocurre cuando Gecko Moria llega a la isla pirata en búsqueda de Absalom. No es solamente el despliegue de autoridad que emana como líder de la isla y los clichés de oro y las mujeres a su alrededor, sino que es el discurso que éste emite, analizando toda la situación política del momento en el mundo de One Piece, su manera despectiva de referirse a los revolucionarios y a los piratas de la peor generación, su manera casi indiferente de aludir a Luffy,
como despreciándolo. Aquí se muestra el cambio en las ambiciones y en la construcción psicológica del personaje. Todo parece girar en torno a sus deseos, mientras el resto de personajes aparecen como meros obstáculos para estos deseos, como enemigos, como una otredad desconocida y amenazante. Ya no hay diálogos constructivos entre los personajes como en Haya, solo hay diálogos confrontativos. Esto, desde el punto de vista narrativo, podría señalarnos con claridad ese viraje del personaje, desde antagonista a directamente un villano. 今朝の新聞を読んだか？退屈しねえよな。レベリー4日目にして革命軍の軍隊長どもが熊奪還のためついに聖地マリージョアで海軍大将緑牛と藤虎とぶつかったそうだ。一方の部隊は怪物街道の住む和の国、話題の麦わらはじめ血の気の多い若造どもが島に集い、それを追うのはイカれた四皇ビッグマム。どうなると思う？もう始まってんだよ。王の座をかけた強者どもの潰し合いが。 Lo paradójico resulta ser que, al completar su transformación en villano, Kurohige parece mostrarse como un personaje con muchas menos contradicciones que antes, como si por fin hubiera encontrado su destino y su camino hacia lo que realmente quiere. Pero, ¿es esto realmente así? En el antiguo libro de los mayas, llamados Popol Vuh, se nos cuenta una interesante historia acerca de la creación del mundo en 7 partes. Es decir, que el mundo que vivimos ahora es en realidad el séptimo mundo de una serie de mundos que se fueron agotando. Esto también lo trasladan al cielo y a las personas. Así, las personas serían una serie de reencarnaciones pretéritas en pugna constante con sus antiguas versiones, ya que el tiempo para los mayas era circular y no lineal como para nuestra sociedad occidental, de tal forma que los mundos y las diferentes versiones de las personas conviven en simultáneo y posiblemente luchen entre ellas. Sin tomar esta leyenda de manera literal, podemos imaginarnos la posibilidad de una lucha de personalidades o encarnaciones de Kurohige, algo que coincide con lo imprevisible de este personaje, pues al final no sabemos bien cuál es la voluntad que finalmente triunfó o va a triunfar dentro de Kurohige. A la luz de los últimos acontecimientos, sabemos que el objetivo de llegar a Laugh Tale y ser quien domine el mundo está presente, pero aún no conocemos del todo el origen de su voluntad heredada, a diferencia de Luffy, su contraparte, de quien sabemos que hereda la voluntad de Joy Boy, pero logra imponer también la suya propia. Nos quedará esperar algunos capítulos más de esta gran aventura llamada One Piece para conocer la voluntad que se ha impuesto en Marshall D. Teach, el muy probable enemigo final de esta maravillosa historia. Si les gustó el video y quieren que siga subiendo más y de mejor calidad, por favor no se olviden de darle me gusta, compartir, comentar, seguirme, activar la campanita y todas esas cosas que me ayudan muchísimo y es el único precio a pagar por estos videos. Desde ya, muchas gracias.